Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Gracias a Dios que podemos estar aquí otro día más en estas reflexiones, palabra de esperanza de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En verdad lamento el transmitir ya un poco tarde o muy tarde. Estoy aquí con mi equipo de cómputo y la realidad es que pues no conectaba el servidor. ¿No? Traté de configurar mi equipo de tal manera que transmitiera yo a través de OBS y después lo quise hacer a través de mi propia computadora y bueno, no sé qué pasó y he decidido hacerlo a través del celular. Por eso es que pues hoy el formato es diferente. Sin embargo, bueno, pues es una bendición el poder compartir con todos ustedes la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, le pido por favor que me acompañe ahí en su Biblia. Vamos a leer un pasaje que está en el libro de Números. Es Números capítulo 14, serían los versos 11 al 20. Es la primera vez que yo transmito desde mi celular, desconozco un poco el formato, entonces por favor, tenga misericordia de mí, porque muchos son mis enemigos, dice la palabra, perros me han rodeado. Entonces me he estado peleando aquí con la computadora, etcétera. Nunca he transmitido desde mi celular. Veo que ya aquí empieza a haber saludos. Yo espero que todo suene muy bien. Y bueno, pues vamos a iniciar con esta reflexión. Si me lo permite, haré una breve oración y vamos a poner este tiempo en manos de Dios, pidiendo su guía. Acompáñame a orar, por favor. Bendito Padre, qué bendición, Señor, es estar vivos. Qué bendición, Padre, es poder gozar de tu palabra, mi Dios, poder reflexionar en tu palabra, Señor, y avivar nuestra esperanza. Te pedimos, Padre, que nos hables hoy, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos con esta serie que inició el pasado domingo, Navegando una crisis. El domingo pasado nuestro pastor David Pedraza abrió esta serie con un tema llamado Requiere responsabilidad, ¿no? Para navegar en medio de una crisis, cuando nos llega una crisis, lo importante es tener responsabilidad. Esta serie la basamos en cierto sentido en una película llamada La Forja. Si usted no la ha visto, se la recomiendo. En streaming está ahí en Max, en la plataforma de Max. La puede ver también ahí con pago a través de YouTube. La puede ver también, si no me equivoco, ahí en Prime Video, ¿no? Una película bastante interesante, muy buena película, se la recomiendo. Y bueno, pues de ahí se toman algunos principios para pasar adversidades o navegar una crisis. Y la primera de ellas es la responsabilidad. Entonces, vamos a leer lo que sería Números 14, 11 al 20 y haremos reflexión con todo este contexto. Me voy a permitir para todos ustedes leer la palabra de nuestro Dios. Dice así: Y el Señor le dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Pero Moisés respondió: ¿Qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Le preguntó al Señor. Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que tú apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nubes se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán: ¿Cómo el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles? Los mató en el desierto. Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado, como lo has dicho. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y rebelión, pero no absuelve al culpable. Extiende los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. En conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como los has perdonado desde que salió de Egipto.
Entonces el Señor le dijo, los perdonaré como me lo pides. Wow, un pasaje maravilloso, ¿no? Donde venimos de la revelación, perdón, de la rebelión de 10 espías. Hay 10 espías que se rebelan contra Moisés y empiezan a arengar al pueblo para que se levanten, para que levanten a un líder y entonces puedan volver a Egipto, ¿no? Y mire, a pesar de lo que Dios hizo por ellos, les dio libertad, los llevó a la tierra prometida, un viaje que tomaría escasos 11 días, pues estos cuates prefieren mejor buscar un líder que los devuelva a la esclavitud. Esto es como si yo le pagara a un médico para que me envenene, ¿no? Y me muera, ¿no? Es como pagarle a un policía para que me arreste siendo yo inocente, me arreste y me condenen a cadena perpetua. Es lo que el pueblo estaba haciendo prácticamente, ¿no? Entonces Dios decide borrar a este pueblo y formar un pueblo nuevo para Moisés. Y bueno, pues en cierto sentido lo que Dios le está ofreciendo a Moisés es hacerlo rey y es darle esta gloria de poder, ¿no? Pero aunque la oferta es muy tentadora, póngase usted en los zapatos o en las sandalias de Moisés, aunque la oferta es muy tentadora, Moisés le dice al Señor, pero ¿qué pensarán los egipcios? Note usted el corazón de este hombre, ¿qué pensarán los egipcios? Y no estamos hablando de que a Moisés le preocupa el simple qué dirán, ¿no? A ver, Dios había traído un juicio a Egipto por su pecado. Lo hizo a través de las plagas, liberó a Egipto. Y si en este momento Dios destruía a Israel, entonces los egipcios podrían declarar al mundo que Dios era tan vulnerable como sus dioses que no pudieron detener las plagas. Y entonces Dios sería como cualquier otro Dios. Y entonces vemos a un Moisés que le importa el testimonio de Dios ante un mundo que necesita conocer a Dios como es. Y entonces Moisés le pide a Dios que haga aquello por lo cual es famoso. Tú eres tardo para la ira, eres grande en misericordia, tú perdonas la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo vas a tener por inocente al culpable, sino que visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera, hasta la cuarta generación. Entonces, Moisés no pide a Dios que haga como que no pasó nada, ¿no? Sino que le pide que perdone al inocente, al que no tuvo más remedio que seguir a la multitud, como pasa, por ejemplo, con las guerras, ¿no? Nosotros vemos que un país se levanta contra otro país, pero también sabemos que en ese país, pues hay mucha gente que sufre las consecuencias porque no tomó la decisión, ¿no? Y entonces vemos un Moisés que está intercediendo quizá por aquellos que pues no les quedó de otra más que seguir a líderes rebeldes, ¿no? Pero también Moisés le pide que castigue al que se rebela, ¿no? Al que se rebela sin sentir culpa alguna. Y entonces Dios escucha a Moisés en una de las oraciones de intercesión más hermosas, más famosas de la Biblia, y perdona al pueblo. La pregunta aquí es, ¿por qué Moisés intercede por un pueblo que repetidamente se había rebelado contra Dios y contra él mismo, incluso hasta sus propios hermanos, ¿no? Moisés es llamado desde una zarza para liberar a un pueblo que no era su pueblo y confronta a un faraón para interceder por este pueblo que no es su pueblo y ahora está pidiendo perdón por un pueblo que no es su pueblo. ¿Por qué hizo todo esto Moisés? Porque Moisés entendió que ahora el pueblo era su responsabilidad. No era su propiedad, pero era su responsabilidad. Mire, en la vida hay muchas cosas que anhelamos y cuando las tenemos pues tratamos de cuidarlas. Un auto nuevo, una computadora sofisticada, incluso hasta en relaciones personales, ¿no? Cuando buscamos una pareja o cuando queremos tener hijos. Cosas que anhelamos y que cuando las tenemos pues nos hacemos responsables. Pero también la vida, mis hermanos, trae situaciones que no esperamos. Y sin embargo, también tenemos que tomar esa responsabilidad, ¿no? Una enfermedad que requiere un tratamiento, un problema en el trabajo que requiere seguimientos y soluciones, una deuda que es necesario saldar. Entonces, no se trata de ser responsables de solamente aquello que deseamos, ¿no? Moisés nos enseña
que debemos dar la cara por todo aquello que está en nuestras manos, simplemente porque entregaremos cuenta de todo a Dios. Moisés, pues, pudo tomar esta responsabilidad, mis hermanos, porque sabía que contaba con el respaldo de Dios. Y tú y yo contamos con el respaldo de un Dios que es tardo para la ira, que es grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y esa, mi hermano, esa es nuestra palabra de esperanza. Dice un pasaje ahí en Romanos 14, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, pues para el Señor morimos, así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y escuche esto, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Debemos tomar nuestra responsabilidad. Acompáñame a orar, por favor. Bendito Dios, cuántas gracias te damos por la bendición, mi Señor, Padre, de tener esta responsabilidad. Es cierto, Padre, de todo aquello que anhelamos, porque tú nos has concedido muchas cosas de las que anhelamos. Pero también, Padre, en nuestra vida han llegado cosas que no esperábamos, mi Dios. Y sin embargo, también queremos tomar nuestra responsabilidad. ¿Por qué, Padre? Porque cuando estemos delante de ti queremos darte lo mejor de nuestras cuentas, Padre. Queremos darte buenas cuentas, mi Dios. Ayúdanos a tener un corazón responsable en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues rápidamente en cuanto a avisos, este sábado tenemos nuestra oración de varones a las 8 de la mañana, nuevamente en el Salón A. Esto por algunas situaciones, algunos eventos que estamos teniendo en la iglesia. Entonces este sábado a las 8 de la mañana, Salón A. A las 9 de la mañana tenemos un desayuno de varones con costo de 120 pesos por persona. Si alguno de ustedes está interesado, por favor puede contactarnos, puede contactarme a mi número personal o puede contactarnos ahí a través del chat de varones o de nuestras redes sociales en la Iglesia Bíblica Torrefuerte, y con gusto nos encantaría que nos acompañe a la oración a las 8 de la mañana y a las 9 nos pasamos a desayunar. El sábado, este sábado de hecho a las 6 de la tarde tenemos la conferencia Cuando los santos fallan. Ya prácticamente tenemos el cupo completo para todos aquellos que se inscribieron. No olvide agendar que es este sábado a las 6 de la tarde. Y lo quiero invitar para el sábado 19 de julio a las 6 de la tarde, reflexiones matrimoniales con el tema La batalla de cada uno, ¿no? Un tema bastante interesante. Recuerde que ahí tenemos cuidado para pequeñitos de 4 a 10 años. Y bueno, es importante que llevemos algo para comer y para compartir con otros, porque al final tenemos ahí una cena ligera, que a veces no es tan ligera, a veces es muy buena. Acompáñenos, por favor. Y bueno, ya viene la escuela bíblica de vacaciones, Sé Exaltado, del 21 al 26 de julio, en horario de 9 de la mañana. Nuestros pequeñitos entrarán a las 9 de la mañana, saldrán a la 1:30 de la tarde. Por lo cual ahorita es importante estar orando por este ministerio. Ya las inscripciones se cerraron desde hace mucho, pero ahorita estamos en la etapa de interceder por este ministerio. Nos piden estar orando por los equipos de alabanza, de seguridad, los de cocina y los de control, ¿no? Audio, etcétera, producción, etcétera. Entonces, pues hay que estar orando por todo esto. Al final de cuentas es para nuestros pequeños. Y bueno, pues como siempre, mi hermano, invitarla a nuestros servicios dominicales. 8:30 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día, 2 de la tarde, con la serie Influencias que marcan nuestra vida. No, perdón, ya es una nueva serie que es Navegando una crisis. Invitarlo también a nuestros servicios de media semana, todos los miércoles, 7:30 de la noche. Ahí sí seguimos todavía con la serie Conquistando Fronteras, basado en el libro de Josué.
Mi hermano me encantaría devolver la cortesía de sus saludos, pero la verdad es que no quiero estropear esta transmisión si muevo algo acá. Solamente tengo aquí algunos a la vista, como es Caro Jiménez Villegas, Irma Argüelles, Lorena Rosas, María Sara González Tobilla, Eunice Suchicale, y sé que habrá algunos otros más. En verdad le pido una disculpa. Usted sabe que la tecnología no tiene palabra de honor, pero ¿sabe quién sí tiene palabra de honor? Dios, y es una bendición el que podamos reflexionar en su palabra. Mi computadora de repente quiere, de repente no, pero la palabra de Dios permanece para siempre, así que damos gracias a Dios por esto, y no me canso de pedírselo, por favor, no se desconecte de Dios, no se desconecte de su palabra, no se desconecte de la oración, y no se desconecte de su iglesia bíblica Torrefuerte, donde usted sabe y lo sabe muy bien, estamos para bendecirle, que Dios le bendiga.